Hace años que nos volvemos locos intentando obtener información concreta sobre los algoritmos de las redes sociales y las plataformas como Instagram, TikTok, Netflix o Spotify, intentando entender cómo analizan nuestra actividad para arrojarnos recomendaciones. Los artistas nos obsesionamos con el potencial éxito de nuestras canciones e indagamos en supuestas fuentes que nunca explican nada de manera muy técnica. Las compañías, por supuesto, no van a entregar la información gratuitamente, ya que la programación de algoritmos y las consecuentes y actuales redes neuronales son información clasificada. Es entonces que decidí preguntarme, ¿se puede resolver con algún tipo de ingeniería inversa el funcionamiento de estos algoritmos? La respuesta es sencilla. Esto se aprende en la universidad, en clases de estadística. El análisis de datos, hoy devenido en ciencia de datos, es el arte de inspeccionar y transformar datos con el objetivo de descubrir nueva información más útil, llegar a conclusiones y respaldar la toma de decisiones. Si pensamos en las redes sociales y las plataformas de streaming, en líneas generales funciona así. Se recopilan datos como el nombre, el apellido, las cuentas de email, se arma un perfil de usuario con las descripciones y los gustos particulares, hay un análisis semántico, que es el significado que le damos a las cosas, la parte cultural del lenguaje, el filtro colaborativo, que es la actividad de los usuarios en contextos de matrices, los modelos de recomendación, que es la predicción matemática que produce el filtrado, el modelado de audio y video, que es la separación y análisis de datos multimedia en partes más pequeñas, y la optimización continua, que son los avances tecnológicos y la supervisión de dichas tecnologías. Pero no nos apuremos, vamos paso a paso. La pregunta que nos cita en este video es cómo se asegura Spotify que los usuarios encuentren lo que están buscando o al menos que se le presente música que potencialmente les pueda llegar a gustar. La respuesta es simple, a través del uso de modelos matemáticos que funcionan como algoritmos de predicción. El primer paso es responder, ¿qué es un algoritmo? En términos simples, un algoritmo es una serie de instrucciones que en este caso una computadora sigue para realizar una tarea específica, similar a una receta de cocina o incluso los reglamentos de algún juego de mesa. Los algoritmos se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde calculadoras y motores de búsqueda hasta redes sociales, y son esenciales para que estas aplicaciones funcionen de manera eficiente. En este caso nos interesa el sistema de recomendación que permite ofrecer canciones similares basadas en los gustos de los usuarios. Los algoritmos analizan los hábitos de escucha de los usuarios para proporcionar recomendaciones personalizadas a través de modelos matemáticos de predicción. Tenemos tres factores principales. Mediante el perfil e historial de usuario se analizan las canciones que el usuario ha escuchado más de 30 segundos, las que ha ignorado también, y esto se compara con el catálogo en su totalidad. Esto permite que el algoritmo prediga qué más podría gustar al usuario y qué no. Los hábitos de escucha de otros usuarios se analizan especialmente cuando se escuchan las mismas canciones e incluso cuando se ignoran las mismas canciones, cuando se han dado like, cuando se han guardado en listas de reproducción, cuando se han compartido en redes sociales o con otros contactos, por ejemplo vía WhatsApp. Esto permite que el algoritmo aprenda de hábitos compartidos y haga recomendaciones de canciones y artistas que probablemente sean de interés para cada usuario, cruzando información entre ellos. Por eso el concepto de contextos de matrices. Respecto a la popularidad de canciones, Spotify también tiene en cuenta la popularidad de una canción o artista, especialmente aquellos que se destacan en listas de reproducción editoriales, es decir, creadas por los empleados mismos de Spotify. Si una canción es popular entre muchos usuarios, es más probable que el algoritmo la sugiera a otros usuarios con gustos y actividad similar, aunque esto es medio obvio. Más adelante veremos un patrón matemático que cataloga las canciones como potencialmente populares. Además de proporcionar recomendaciones de canciones aisladas, de diferentes géneros, por ejemplo, Spotify también crea listas de reproducción personalizadas según el hábito de cada usuario. Por ejemplo, Descubrimiento Semanal se actualiza cada semana y está diseñada para presentar a cada usuario nuevas canciones, nuevos artistas que es probable que les gusten. Incluye no solo canciones de artistas populares, también pistas de todo el catálogo de nuevos lanzamientos. Aquí es donde seguramente te vas a estar preguntando, ¿cómo entramos los productores, los músicos, los cantantes en estas listas? Continuemos conociendo el sistema. ¿Cómo crearon Spotify? La creación del algoritmo fue un proceso largo y complejo que involucró a muchos expertos en el campo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. A lo largo de los años, Spotify invirtió enormes recursos en el desarrollo de tecnologías de predicción y recomendación cada vez más sofisticadas, que al día de hoy sorprenden con su precisión. La compañía se dio cuenta de cómo aprovechar el cambio de paradigma, ya que comunidades piratas como The Pirate Bay comenzaron a ser mal vistas y esto abrió la posibilidad de acuerdos innovadores con sellos discográficos para ofrecer música en línea y de calidad. Esto llevó a Spotify a tener la maravillosa idea de reemplazar las tediosas descargas P2P con un catálogo en línea accesible las 24 horas y para todos por igual. Después de los primeros años de éxito, Spotify comenzó a verse a sí mismo no solo como una aplicación de escucha de música, sino como una plataforma social de gestión de música que se convirtió en parte de la vida diaria de los usuarios, a diferencia del uso casual de las plataformas P2P. Para lograr este ambicioso objetivo, acudieron a estudios psicológicos, antropológicos y sociológicos para comprender el comportamiento humano y relacionarlo con los hábitos de escucha e intereses en artistas específicos en determinados momentos del día. Rápidamente se dieron cuenta de que la cultura del algoritmo
algoritmo estaba a punto de posicionarse como mediador entre la experiencia del usuario y plataformas líderes, como en ese caso ya lo era Facebook. The Econest, una empresa que había acumulado datos sobre 30 millones de canciones con inteligencia artificial hacia el año 2014, fue adquirida por Spotify para mejorar la experiencia del usuario con recomendaciones personalizadas. Aquí es donde se produce el cambio importante, con la incorporación de inteligencia artificial capaz de proporcionar información detallada sobre cada canción catalogada a través de su API y en tiempo récord. Lo primero que nos damos cuenta es la importancia de los metadatos cuando enviamos nuestra música para su distribución, ya que la falta de información puede hacer que nuestras canciones sean menos relevantes tanto para los seleccionadores y curadores editoriales como para el algoritmo en sí, y simplemente reciban menos recomendaciones o ninguna en absoluto. Esto lo han confirmado desde la empresa decenas de veces. Volviendo a los hábitos, estos datos incluyen información sobre las canciones escuchadas, las omitidas, las compartidas y las guardadas en listas de reproducción. El equipo de Spotify utilizó un concepto muy conocido ahora por todos, el aprendizaje automático. Esto permite crear modelos de predicción de canciones y artistas en función de los hábitos de escucha antes mencionados. Estos modelos también tienen en cuenta otros factores como la duración de la canción, la energía, la clave musical y el género, pero todo esto lo vamos a ver luego. En el año 2006, Netflix ofrece un premio a cualquiera que pudiera proporcionar el mejor cálculo de predicción de películas. Basado en el comportamiento del usuario, el objetivo era hacer la mejor recomendación posible. Recién en el 2009, el premio de $1 millón se otorgó a una persona y desde entonces hemos estado conociendo el filtrado colaborativo, que en este caso se llamaba Cinematch, y era el famoso algoritmo de Netflix, del que parte del código se emplearía también en Spotify. Pero paren las rotativas. Es un tipo de algoritmo utilizado para la recopilación de datos. Un filtro de contenido va a seleccionar una parte de una matriz analizada. Por ejemplo, esta tabla consta de X usuarios e Y canciones, mientras que los números contienen un rango del 0 al 2 para representar una probabilidad. Los números aquí tranquilamente podrían simular la calificación que el usuario mismo le dio a una canción, donde 0 podría significar no me gusta, 1 posición neutral y 2 me gusta. Los valores faltantes representados por signos de interrogación son aquellos que intentamos predecir utilizando un modelo matemático determinado. Hasta ahí vamos bien. En este ejemplo vamos a trabajar con información que habría sido proporcionada por el usuario como tejido conectivo para la predicción. Agregamos características para cada usuario y para cada canción, con un rango de valores en este caso de 0 a 3. Entre los gustos del usuario 1 tenemos un valor de 2 para bailable y 0 para vocal. Asumimos entonces que las canciones cantadas no le gustan para nada. Ahora cruzamos los datos de la canción FG, que no es bailable, pero que tiene una fuerte presencia vocal, por lo que bailable tendrá un valor de 0 y vocal tendrá un valor de 3. Si quisiéramos predecir que al usuario 1 le pudiera llegar a gustar la canción FG, necesitamos multiplicar estos factores para representar la posible conexión entre el usuario 1 y la canción FG, de la siguiente manera. Entonces nuestra predicción es que al usuario 1 no le va a gustar la canción FG, por ende en la plataforma no se recomendaría. Para realizar predicciones cada vez más precisas, o al menos intentarlo, se podría crear un registro más amplio de todas las preferencias de los usuarios y todas las características de todas las canciones, y con ayuda de un algoritmo se podrían realizar tantas factorizaciones como sean necesarias en tiempo real para determinar posibles recomendaciones. La realidad es que Netflix y Spotify comenzaron funcionando de esta manera. Pasemos a una instancia de dos matrices donde podemos recopilar toda la información de los usuarios y de todas las canciones. Una matriz contiene la asignación entre usuarios y características, mientras que la otra matriz contiene la asignación entre canciones y características. Si calculamos mediante factorización los datos entre estas dos matrices, obtendremos resultados de predicción potencialmente más precisos. Este ejemplo sirve para mostrar cómo los datos pueden ser cruzados matemáticamente, pero aún parece bastante básico. Volviendo al caso de Netflix, en sus primeros años, cuando un usuario se registraba, se realizaba una encuesta bastante extensa que recopilaba datos y preferencias con el fin de proporcionar la recomendación basada solo en esa información. Sin embargo, sabemos que las preferencias de los usuarios pueden cambiar con el tiempo o simplemente pueden consumir contenido fuera de sus preferencias habituales y les gustaría recibir recomendaciones similares. El filtro colaborativo es el concepto actual, que implica cruzar la información de actividad del usuario con la de otros usuarios para encontrar similitudes y basar en eso las recomendaciones. En el caso de Spotify se recopila el historial de canciones a las que diferentes usuarios han dedicado tiempo y también las que han omitido, ya que forman parte de los datos a filtrar. Para explicarlo de manera sencilla, observemos el siguiente diagrama de Venn. Este sería básicamente un diagrama para canciones escuchadas. Como se puede ver en las áreas de intersección, la canción II fue escuchada por los tres usuarios, mientras que diferentes pares de usuarios escucharon
las canciones NN, RR y ZZ respectivamente. La probabilidad de recomendación entonces se encuentra entre estas tres canciones, que serán recomendadas al usuario restante de cada intersección entre dos usuarios, mientras que la canción II puede ser fácilmente recomendada a otros usuarios con gustos similares, creando diagramas más avanzados de manera infinita y entre más usuarios. Imaginemos diagramas de Venn que tienden al infinito en tanto se entrecruzan los datos de los usuarios para cada actividad de manera constante y en tiempo real. Es importante tener en cuenta que el algoritmo de filtrado colaborativo se basa en datos históricos de actividad llamados logs. Por lo tanto, cuanto más interactúa un usuario con la plataforma, mejor será la calidad de las recomendaciones que recibe. A medida que los usuarios escuchan más canciones y crean más listas de reproducción, el algoritmo de Spotify tiene más datos con los que realizar el aprendizaje automático y podrá entonces hacer recomendaciones más precisas. Este es un concepto empleado para agrupar métodos de comunicación que son universales en la recopilación y entrega de información. Spotify analiza cómo el lenguaje natural en blogs, sitios web y foros de discusión cuando se habla de artistas y canciones para determinar qué es lo que se está diciendo sobre ellos, volviéndolos relevantes o no. Se agrupan diferentes términos como adjetivos, sustantivos, oraciones o frases completas. A cada término analizado se le asigna una puntuación basada en el peso de la oración o componente lingüístico. Un modelo avanzado de lenguaje natural también captura el estilo de las letras o lyrics para entender de qué está hablando el artista y quién es su público objetivo. Se tienen en cuenta las listas de reproducción a las que se agregan canciones, también los títulos y descripciones, para asociar canciones y artistas con comportamientos, géneros y estados de ánimo específicos. Estos modelos trabajan con los siguientes principios. La morfología, que es la construcción de palabras a partir de unidades más pequeñas que tienen significado, que pueden ser prefijos y sufijos. La sintaxis se enfoca en cómo se organizan las palabras para formar oraciones gramaticalmente correctas y el papel que cada palabra desempeña en la estructura de la oración. La semántica explora el significado que le damos a las palabras, en tanto el contexto, y cómo estos significados se combinan para transmitir uno más grande en tanto una frase o una oración. La pragmática examina cómo se utilizan las oraciones en diferentes situaciones y cómo su uso influye en la interpretación de la oración o lo que se quiere comunicar. Y el discurso finalmente considera cómo las oraciones anteriores afectan la comprensión de las subsiguientes. Si hay varios blogs que hablan positivamente de nuestro lanzamiento, el filtro primero va a verificar que no haya un copy-paste, o sea, una trampa, sino una repartición adecuada de cierta información en tanto los elementos lingüísticos que hablamos previamente. Las opiniones se van a separar, distinguiendo entre negativas y positivas para evaluar la popularidad. Aquí hay que tener cuidado con el fraude, algo que estos algoritmos consiguen encontrar rápidamente. Por eso se llama lenguaje natural, porque permite encontrar las diferencias propias que tiene cualquier método de comunicación para cada emisor y receptor. Si estás pensando en crear páginas y blogs hablando bien de tu música gracias al copy de textos hechos con ChatGPT, te aviso que no va a funcionar y tu cuenta de artista podría ser incluso bloqueada para siempre, perdiendo tus ingresos. Acá se pone realmente interesante y complejo a la vez. Spotify tiene la capacidad de analizar cada archivo de audio utilizando redes neuronales convolucionales. Esto permite asociar características específicas a cada material de audio para luego agrupar canciones en nuevas matrices y cruzar esta información con los filtros colaborativos. Cada material de audio es cortado en pequeñas piezas para medir la información y compararla con una base de datos, para luego agrupar estas canciones en las predicciones correspondientes. La información que se recoge lleva diferentes rangos de puntuación y es la siguiente: la escala, el modo menor o mayor, si la canción es acústica, si la canción es bailable, los niveles de energía, los niveles de instrumentación, los niveles de volumen, la valencia, el tempo hasta BPM infinito y la popularidad. Es una medida estadística utilizada para evaluar la relación entre dos variables. En el contexto de Spotify se puede utilizar para analizar, por ejemplo, la relación entre diferentes características de las canciones que fueron analizadas con el modelado de audio y determinar si existe alguna asociación entre ellas. La correlación se representa mediante un coeficiente que varía de -1 a 1. Un valor de -1 indica una correlación negativa perfecta, 0 indica ninguna y 1 indica una correlación positiva perfecta. Solo veremos la explicación de manera superficial, pero podrías confirmar esto con un amigo ingeniero o programador. Supongamos que tenemos un conjunto de datos de 100 canciones y queremos determinar si existe una correlación entre la valencia, que sería la positividad de una canción, y la popularidad. Asignamos valores numéricos a la valencia y popularidad de cada canción y calculamos el coeficiente de correlación. Por ejemplo, un tipo de coeficiente de correlación puede ser el de Pearson y obtendremos un valor de, por ejemplo, 0.7. Esto indica una correlación positiva no perfecta, sino moderada, entre la valencia y la popularidad de las canciones, lo que significa que las canciones con una valencia alta tienden a ser populares. Utilizando este tipo de coeficientes podemos analizar numerosas correlaciones entre variables que hayamos obtenido, lo que nos permitirá organizar mejor la recomendación basada en modelado de audio o simplemente el análisis entre dos tipos de variables.
Supongamos que hay 4 blogs que hablan sobre una canción en particular y buscamos determinar si mayormente tienen opiniones negativas o positivas para poder recomendarla. Entonces identificamos vía lenguaje natural algunas frases similares. A primera vista se puede reconocer que blog 3 no tuvo una visión positiva sobre la canción. Ahora, supongamos que la información a procesar es de 5.000 blogs y necesitamos un resultado más preciso en un periodo más corto de tiempo. Aquí es donde imaginamos una posible solución. La similitud del coseno puede proporcionar un resultado que indica cuán similar o diferente son las cosas. Trabajemos con un ejemplo bien básico. Queremos saber qué tan similares son estas dos oraciones. Crearemos una tabla donde colocaremos las oraciones en el eje X y las palabras sueltas que nos interesan en el eje Y. Ahora vamos a graficar cada cruce de datos donde cada coincidencia de cada palabra con cada oración es expresada con el valor 1. En el eje X tendremos la palabra hermosa y en el eje Y tendremos la palabra canción. Dado que la primera oración contiene ambas palabras, se van a intersectar. La segunda oración solo contiene la palabra hermosa, por lo que la intersección será entre 1 y 0. El ángulo formado por estos dos puntos es de 45 grados. Y aquí habrá que averiguar el coseno de 45 grados, que es 0.71. La similitud para estas dos oraciones es de 0.71, bastante cercana. Si la palabra hermosa hubiese aparecido más veces en la segunda oración, el resultado habría sido el mismo. Ahora veamos estos dos ejemplos. Si ambas oraciones hubieran dicho hermosa canción, su similitud se habría expresado como 1, resultado de calcular el coseno de 0 grados. Si una oración contiene solo la palabra hermosa y la otra oración contiene la palabra canción, no tendrán similitud, ya que el coseno de 90 grados es igual a 0. Sí, señores, existe una fórmula mágica que simplifica todos estos pasos y nos permite relacionar más palabras juntas, creando más dimensiones que serían imposibles aquí de graficar. Es importante destacar que los modelos matemáticos utilizados por Spotify en la actualidad no son específicamente los presentados en este video, sino modelos mucho más complejos y desconocidos por motivos de propiedad intelectual y secreto corporativo. Tanto la empresa como científicos e investigadores privados han proporcionado suficiente información para concluir que estos modelos han evolucionado desde 2006 hasta la fecha con la incorporación de tecnologías de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, redes neuronales e inteligencia artificial. Si sos experto en matemáticas, estadística o lenguaje de programación, podrías construir tus propios modelos para obtener resultados mucho más detallados y realizar campañas de promoción basadas en ellos. La plataforma captura en forma de log los patrones de comportamiento de cada usuario, no solo sus gustos preferenciales. Hay dos tipos de feedback que proporciona el usuario cuando utiliza la aplicación. El explícito, que son todas las acciones que nosotros hacemos activamente, como guardar, dar me gusta, agregar a listas, compartir con otras personas, compartir en Instagram Stories, saltar, seguir, descargar. Y el implícito tiene más que ver con la duración de toda la sesión en la cual emitimos feedback explícito, el historial, que guardaría todas las sesiones, y por ejemplo un dato no menor, que son las reproducciones repetidas. ¿Cuáles son las canciones que me gusta escuchar más seguido? Se podría deducir el comportamiento de cada usuario en comparación con sus preferencias, según los siguientes resultados. Sí, Spotify te conoce más que vos mismo. Cada movimiento, cada acción, cada inacción es registrada y comparada con la de otros usuarios. Es una suerte de experimento social constante. Como usuario de Spotify, ya sea freemium o premium, existen 4 elementos principales cuando se trata de descubrir nueva música. La enumeración de artistas que se consideran similares, la música personalizada basada en el historial de escucha, las canciones recién lanzadas que podrían ser de tu interés y las características más importantes de Spotify, incluyendo las mencionadas anteriormente. En el año 2018, Spotify presentó una solicitud de patente donde describía su intención de recopilar datos basados en la experiencia emocional de los usuarios. Estos datos incluían información como género, ubicación, estado civil, horarios laborales e incluso el acento, entre otros. El objetivo era comprender el estado mental y emocional de los usuarios en diferentes situaciones, como estar en el trabajo, estar solo, estar estudiando, pasando el tiempo con amigos. Para lograr esto, la patente menciona el uso de inteligencia artificial para analizar la voz de los usuarios, así como otros escenarios que predigan las actividades. La patente también menciona la separación de la voz principal de los ruidos de fondo en la entrada de audio, utilizando canales distintos para procesarlos. Esto se relaciona con el modelado de audio que ya hemos visto. Además, propone analizar los sonidos de fondo, como ruidos de la calle, impresoras, personas hablando, con el fin de recopilar información ambiental. Mediante un árbol de sintaxis se detecta el énfasis y la energía de ciertas palabras, lo que podría indicar un nivel de interés específico mediante la medición del estrés en la voz.
En 2016 se reveló que Spotify había hecho una trampita. Ellos mismos crearon artistas ficticios para poblar sus listas de reproducción basadas en estado de ánimo. Además, gran parte de las listas de reproducción que se nos presentan en función de nuestro comportamiento son creadas por 3 compañías que son propiedad de Sony, Warner y Universal respectivamente. Esta información nos lleva al siguiente análisis. Las 3 compañías que dominan la industria a nivel mundial también están involucradas en los sesgos a través de los cuales Spotify pretende conocernos o más bien manipularnos para escuchar lo que ellos quieren, dirigiéndonos o intentando dirigirnos a sus listas de reproducción prefabricadas. Raro. Probablemente te estés preguntando si Facebook, TikTok y Google actúan de la misma manera. Creo que ya conoces la respuesta. Bueno, es simple. En la versión web vas a la configuración de privacidad, administrar tus datos, descargar. Habrán 3 conjuntos de información para elegir y después de un tiempo, entre un día, 3, 4 como máximo, los vas a ir recibiendo por correo electrónico. Por supuesto que esta no es toda la información que los algoritmos recogen, pero serviría para entender un poquitito más el asunto. Para nosotros los artistas, el algoritmo de Spotify es la herramienta más valiosa para promocionar nuestra música y mejorar la posición que ocupamos en la plataforma, o sea, respecto de la competencia. Vamos a ver una posible estrategia que nos ayude a ser descubiertos. Comencemos con el aspecto social. Para que el algoritmo de Spotify recomiende nuestra música, hay que tener un perfil de artista totalmente completo y actualizado, haciéndolo coincidir en lo posible con la información que se encuentra en la web, como puede ser la biografía de SoundCloud, de Bandcamp, de Beatport, de Traxsource. El procesamiento del lenguaje natural necesita verificar que la identidad de uno como artista no contenga información que interfiera con nuestro historial de artista ni con datos falsos o inventados, como por ejemplo haber llegado a un chart en el que nunca estuvimos. Es importante fomentar el feedback con la audiencia. La socialización genera autoridad y como artista uno debe siempre motivar a los usuarios a escuchar la música tanto como sea posible. Luego ya va a estar en ellos confiar en nosotros como para compartir la música y expandir nuestro alcance de manera orgánica. Aquí hablamos de métodos gratuitos o de publicidad. Esto puede incluir anuncios de Facebook, Instagram, el uso de herramientas como Hypeedit, los Google Ads o Spotify mismo, sobre todo para impulsar un nuevo lanzamiento. La clave aquí es mostrarle al algoritmo que muchos usuarios van a querer escucharnos esa misma semana del lanzamiento, lo que aumentaría la relevancia, por ejemplo, en el radar. Es importante que verifiques tus oyentes mensuales en el perfil al menos una vez a la semana para ver la tendencia en alza o en baja. Una forma de aumentar significativamente este número es colaborando con artistas que tengan al menos un número similar o superior. De esta manera Spotify sabrá que te estás preocupando por obtener una mayor presencia orgánica. Se pueden crear anuncios de audio y mostrarlo a los usuarios en función de sus intereses y hábitos de escucha, como muchos artistas que lo han aprovechado con éxito para cargar sus propios anuncios y experimentar un rápido retorno de la inversión en términos de éxito, reproducciones y nuevas propuestas. Los metadatos son algo que jamás debemos pasar por alto. Spotify los verifica 2 veces. Primero, cuando el distribuidor o agregador envía el lanzamiento y luego cuando pasamos por el proceso de presentación para listas de reproducción editoriales, algo conocido como pitching. La información que se envía es la siguiente. Cuando envíes o pitchees la canción, no te olvides de describir tu estrategia de promoción en el cuadro de comentarios. De esta manera Spotify sabrá tu interés en posicionarte y la cantidad de trabajo, tiempo y o dinero que has invertido. Quienes trabajamos como curadores de listas de reproducción también prestamos especial atención a aquellos artistas que se toman el tiempo de brindarnos alguna información específica sobre sus canciones. Esto nos permite comprender cuán importante es para el artista que se incluyan sus lanzamientos en nuestras listas y construir incluso relaciones sociales y comerciales más estrechas, fomentando el trabajo a futuro y ayudándonos mutuamente a crecer. Hay varios proyectos que utilizan la API de Spotify para proporcionar información visualmente amigable al usuario. Algunos trabajan con información ampliada, mientras otros van directo al grano. Como primer ejemplo tenemos esta página, que es un sitio web extremadamente simple, donde puedo ver rápidamente mis comportamientos de escucha para pistas, artistas, géneros y comprender por qué me han recomendado ciertas canciones en las últimas semanas. Una característica interesante es la sección de géneros musicales, donde podemos ver lo que escuchamos y entender mejor cómo Spotify tiende a categorizar los subgéneros. En mi caso, los géneros más escuchados parecen ser el rock argentino, el rock en español, música latina alternativa, rock latino y house, por supuesto. En cuanto a aplicaciones móviles, prefiero usar esta, que ofrece un informe completo de actividad para aquellos que desean profundizar en sus comportamientos y hábitos de Spotify. Tiene una versión gratuita y otra de pago, pero la gratuita es bastante suficiente. Los géneros y subgéneros me parece que son similares.
Esta web ya me informa con más detalle lo que he estado escuchando, incluso con conceptos como tristeza o alegría. Esto es parte de la información recogida por el lenguaje natural. Se asume que como usuario tengo cierta tendencia, pero en mi caso utilizo mi cuenta para escuchar cualquier cosa que me envíen. Y a ustedes seguro que también les pasa. Este sitio web me dio mucha diversión. Es una inteligencia artificial que analiza los hábitos de escucha en Spotify, hace como que conversa conmigo y me hace preguntas aleatorias, brindando un análisis único de personalidad con un tono satírico. Este método de analizar nuestro comportamiento es ideal cuando subimos nuestra música a través de agregadores y también cuando presentamos una canción para playlists editoriales. Los metadatos, como mencioné antes, son extremadamente importantes y etiquetar nuestras canciones de la manera más precisa con los géneros y subgéneros nos dará una mejor oportunidad de ser recomendados al público adecuado. Aunque el algoritmo es complejo y sofisticado, los artistas pueden aprovecharlo creando una presencia sólida en la plataforma, fomentando la interacción con los usuarios y trabajando en su estrategia de promoción. Con el tiempo, el algoritmo de Spotify va a seguir evolucionando y mejorando, brindando a los artistas aún más oportunidades para llegar a nuevos fans y expandir el alcance en la plataforma. Además, Spotify también ha lanzado una variedad de herramientas para ayudar a los artistas a comprender mejor a su audiencia y mejorar su estrategia de promoción. Por ejemplo, la plataforma de Spotify para artistas permite ver cómo están funcionando las canciones en la plataforma y obtener información sobre los fans, como la ubicación y la edad. Esto puede ser útil para ajustar la estrategia de promoción y llegar a nuevas audiencias en diferentes partes del mundo. Otra herramienta valiosa es la que acabamos de ver, el Playlist Pitching, que permite a los artistas enviar la música a los curadores de playlists editoriales. Canvas permite que los artistas suban un breve video que servirá como fondo cuando se utilice la aplicación móvil para reproducir la canción o cuando se las compartan historias de Instagram, por ejemplo. Marquee es quizás la herramienta más poderosa para dirigirse a los oyentes con mayor potencial gracias a una adecuada campaña de marketing dirigido. Sin embargo, es importante recordar que el algoritmo de Spotify no es el único determinante del éxito de un artista. La calidad de la música y la interacción con los fans son igualmente importantes para construir una carrera sostenible en la industria musical. Spotify en general es una herramienta poderosa para ayudar a los usuarios a descubrir nueva música y promover la música de los artistas ya existentes en la plataforma. A medida que el algoritmo continúe evolucionando, los artistas tendrán y tendremos aún más oportunidades para llegar a nuevos fans y construir una carrera exitosa en la industria musical. Esto es todo, amigos. Hasta la próxima.